En las profundidades del valle del Rímac, donde la niebla se arrastra como un manto de secretos, yace Yanacoto, un pueblo olvidado por el tiempo, tragado por las aguas turbulentas de un río vengativo. Dicen los ancianos que sus calles de piedra y sus casas de adobe aún respiran bajo la superficie, esperando el momento de emerger. El agua espera, el agua guarda, el agua no olvida. Cuentan las voces quebradas de los más viejos que hace muchas lunas. Los habitantes de Yanacoto desafiaron la furia del Rímac. Construyeron sus hogares demasiado cerca de la orilla, ignorando las advertencias de los apus. El río, celoso guardián de sus dominios, no perdonó tal osadía. Una noche sin estrellas, cuando el silencio era tan denso que podía cortarse con un machete, el Rímac despertó de su letargo. Sus aguas se alzaron como un monstruo hambriento, devorando todo a su paso. Casas, animales, hombres, mujeres y niños. Todos fueron engullidos por la voracidad líquida. El agua ruge, el agua castiga, el agua sepulta. Dicen que si uno se acerca a la orilla en las noches sin luna, puede escuchar el lamento de las campanas sumergidas, ecos ahogados que claman por almas perdidas. Y si la mirada es lo suficientemente aguda, quizás logre distinguir destellos brillantes bajo la superficie, tesoros olvidados o los ojos de aquellos que aún no han encontrado descanso. Don Eustaquio, el anciano de voz cascada y ojos nublados por cataratas, jura haber visto figuras moverse en las profundidades. Son ellos, susurra con temor. Los condenados de Yanacoto buscan compañía en su prisión acuática. Sus palabras, como piedras arrojadas a un pozo sin fondo, hacen eco en los corazones de quienes lo escuchan. El miedo se ha convertido en el inquilino más fiel de los pobladores cercanos. Nadie se atreve a cruzar el puente cuando el sol se oculta. Dicen que en la oscuridad, las voces de los ahogados se vuelven más claras. Cadenas invisibles se arrastran por el lecho del río, buscando nuevos prisioneros para su reino sumergido. El agua susurra, el agua tienta, el agua arrastra, pero siempre hay quienes desafían lo establecido. Un grupo de jóvenes, con más valentía que sensatez, decidió enfrentar la leyenda. Armados con linternas y el coraje líquido que solo el pisco puede proporcionar, se acercaron a la orilla maldita. Sus risas nerviosas fueron silenciadas por un viento gélido que pareció surgir de las entrañas de la tierra. Las aguas, antes calmas, comenzaron a agitarse como si una bestia colosal se revolviera en su lecho. Y entonces, lo imposible se hizo realidad. Una mano pálida y arrugada emergió de las profundidades, aferrándose al tobillo de uno de los muchachos. Sus gritos de terror fueron ahogados por el rugido del río. En un parpadeo, el joven desapareció bajo la superficie, tragado por las fauces líquidas de Yanacoto. El silencio volvió a reinar, como si nada hubiera ocurrido. Solo quedaron las linternas abandonadas en la orilla y el eco de un grito que nadie más escuchó. El agua reclama, el agua devora, el agua no perdona. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se reflejaron en las aguas turbias del Rímac, don Eustaquio observó el río con ojos cargados de sabiduría y temor. Su voz, quebrada por los años y el peso de los secretos, se alzó como una advertencia. Yanacoto quiere salir y no vendrá solo. Las palabras del anciano se esparcieron por el valle como la niebla que todo lo cubre. Los pobladores, atados a sus tierras por generaciones de historia y superstición, sintieron el frío del miedo recorrer sus espaldas. En las noches siguientes, el silencio se volvió más denso. Las sombras parecían moverse con vida propia, y el aire se cargó de una humedad que olía a musgo y a secretos enterrados. Algunos juraron ver luces bajo el agua, como si las velas de una procesión submarina iluminaran el camino de los condenados. El agua acecha, el agua espera, el agua recuerda. Las casas de ladrillo expuesto, testigos mudos de la tragedia, parecían encogerse ante la presencia invisible de Yanacoto.
Sus ventanas oscuras, como ojos vacíos, miraban hacia el río con una mezcla de temor y anhelo. Los más viejos del pueblo comenzaron a contar historias olvidadas. Hablaban de pactos antiguos con los espíritus del agua, de ofrendas no cumplidas y de una deuda que aún no había sido saldada. Cada palabra era un hilo más en el tejido de la leyenda, una advertencia susurrada de generación en generación. El río tiene hambre, decían las abuelas mientras tejían mantas para protegerse del frío que parecía emanar del Rímac. Y solo se saciará cuando Yanacoto vuelva a la superficie. Los jóvenes, aquellos que no habían vivido el horror de la noche fatídica, escuchaban con una mezcla de fascinación y escepticismo. Para ellos, Yanacoto era solo un cuento para asustar a los niños, una excusa para no acercarse al río en la oscuridad. Pero el agua no entiende de incredulidad. El agua es paciente. El agua espera su momento. Una madrugada, cuando la luna se ocultaba tras nubes pesadas de lluvia, el pueblo entero despertó sobresaltado. Un sonido profundo y melancólico surgía de las entrañas del río. Era el tañido de una campana, clara y cristalina, como si el agua no pudiera ahogar su llamado. Don Eustaquio, apoyado en su bastón de madera tallada, se acercó a la orilla. Sus ojos, nublados por los años, parecieron ver más allá de la superficie turbia. «Están llamando», murmuró con voz temblorosa. «Yanacoto quiere que volvamos a casa». El pueblo entero contuvo la respiración. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad que erizaba la piel. Y entonces, como respondiendo a un llamado ancestral, la tierra comenzó a temblar. El agua se agita, el agua se eleva, el agua reclama lo que es suyo. Las aguas del Rímac se alzaron en una ola monstruosa, revelando por un instante los contornos fantasmales de casas sumergidas, de calles olvidadas y de figuras que se movían en las profundidades. Yanacoto, el pueblo maldito, emergía de su tumba acuática. Los gritos de terror se mezclaron con el rugido del agua y el crujir de la tierra. Hombres, mujeres y niños corrieron hacia las colinas, buscando escapar de la furia desatada del río. Pero algunos, aquellos cuya sangre guardaba la memoria de Yanacoto, sintieron el tirón irresistible del llamado. Don Eustaquio, con una sonrisa serena en su rostro arrugado, dio un paso hacia las aguas turbulentas. «Es hora de volver», dijo, mientras el río lo envolvía en un abrazo líquido. El amanecer encontró al valle en un silencio sepulcral. El Rímac fluía tranquilo, como si nada hubiera ocurrido, pero en sus aguas, para aquellos que se atrevieran a mirar de cerca, se podían ver los reflejos de un pueblo que ya no existía en este mundo. Yanacoto había regresado a las profundidades, llevándose consigo a aquellos que respondieron a su llamado, y con ellos los secretos de una maldición que el agua guardó durante generaciones. El agua calla, el agua oculta, el agua espera. Y en las noches sin luna, cuando la niebla se arrastra por el valle del Rímac, dicen que aún se pueden escuchar las campanas de Yanacoto llamando a los vivos a unirse a su reino sumergido. Un recordatorio eterno de que hay deudas que el tiempo no puede borrar y maldiciones que el agua mantiene vivas. Yanacoto, el pueblo maldito, sigue respirando bajo las aguas del Rímac, esperando, vigilando, recordando. El agua nunca olvida, el agua siempre vuelve. El agua es eterna.